Hola, si eres estudiante de la Universidad Católica de Honduras y estás cursando la materia El hombre frente a la vida o te interesa matricularla, te recomendamos a que te quedes hasta el final de este video para saber de qué es lo que se trata más o menos. A nosotros nos tocó hablar sobre el tema Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y a menudo se le llama el Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre o Consolador. Creer en el Espíritu Santo es profesar nuestra fe a la tercera persona de la Santísima Trinidad, ya que procede del Padre y del Hijo y que junto con el Padre y el Hijo reciben toda la honra y la gloria. El Espíritu Santo fue enviado a nosotros para consolar. Podemos ver lo que dice en Gálatas 6:4. Así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no respecto de otro. Es la obra del Espíritu Santo que nos hace tener conciencia de aquello que estamos haciendo mal o bien. El Espíritu Santo es la fuente del testimonio, es nuestra fuente de testimonio, la revelación personal. Puede guiarnos a tomar buenas decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual. Muchos hemos escuchado hablar sobre lo que es la vida eterna, pero cuando la Biblia habla de la vida eterna, se refiere a un don de Dios que proviene únicamente a través de Jesucristo nuestro Señor. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte y la dávida de Dios es vida en abundancia. Por esta razón, se puede pensar que la vida eterna como algo que los cristianos experimentan ahora. Los creyentes no tienen que esperar para la vida eterna la muerte, porque es algo que comienza cuando nosotros empezamos a poner nuestra fe en Jesucristo, ya que nuestro viejo hombre muere y volvemos y somos nuevas criaturas gracias a Él. El Espíritu Santo es descrito como el amor entre el Padre y el Hijo, y es considerado el Espíritu de Dios que obra en el mundo y en el espíritu de los creyentes. La presencia del Espíritu Santo en la Iglesia Católica es considerada esencial para su vida y misión. Se cree que el Espíritu Santo guía, santifica y fortalece a la Iglesia y a sus miembros. También se le atribuye la inspiración de la Sagrada Escritura y la asistencia en la interpretación de las enseñanzas de la Iglesia. En la Iglesia Católica, el Espíritu Santo se invoca y reconoce en diversos momentos y sacramentos como el bautismo y la confirmación. Se atribuye la capacidad de otorgar dones espirituales a los creyentes como la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Estos dones son considerados como ayuda divina para vivir una vida cristiana plena y para cumplir con la misión de la Iglesia en el mundo. La Iglesia Católica es una institución religiosa global que se considera la continuación del ministerio de Jesucristo en la tierra. Según la enseñanza católica, Jesús estableció su iglesia sobre el apóstol Pedro y sus sucesores, los obispos de Roma, conocidos como papas. La Iglesia Católica se considera la iglesia fundada por Cristo y se considera una comunidad de creyentes unidos en la fe, la adoración y la obediencia a las enseñanzas de Jesucristo. La Iglesia Católica tiene una estructura jerárquica con el Papa como cabeza visible y sucesor de Pedro. Los obispos son los sucesores de los apóstoles y tienen la responsabilidad de gobernar y pastorear las diócesis. Además, la Iglesia tiene sacerdotes, diacónicos y otros miembros consagrados que desempeñan diferentes funciones y ministerios. La Iglesia Católica tiene una rica tradición sacramental, con los sacramentos considerados como signos eficaces de la gracia divina. La Iglesia Católica también enfatiza la importancia de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio como fuentes de la revelación divina. El Catecismo de la Iglesia Católica es una compilación sistemática de las enseñanzas de la Iglesia y sirve como guía para la fe y la moral católica. La Iglesia Católica tiene una misión universal de predicar el Evangelio y llevar a las personas a la salvación en Jesucristo. Ahora hablaremos sobre el perdón de nuestros pecados. Estos pasajes dejan claro que Dios no recuerda nuestros pecados. Sin embargo, que Dios nos recuerde no es lo que normalmente pensamos como olvido. Dios es el omnisciente, Él lo sabe todo y no olvida nada.
No obstante, Él puede decidir no recordar algo en las relaciones humanas. Podemos elegir recordar las ofensas de alguien en contra nuestra, o podemos elegir olvidarlo. Para perdonar a alguien con frecuencia debemos quitarnos los recuerdos dolorosos de la mente. En la realidad, no olvidamos el pecado, y no es que no podamos recordar la ofensa, sino que elegimos pasarlas por alto. El perdón hace que nos detengamos en los problemas del pecado. Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hebreos 10 explica cómo el sacrificio de Jesús en la cruz por el pecado fue un sacrificio una vez y para siempre. Para concluir con este tema hablaremos sobre la resurrección. La Iglesia Católica enseña que era Jesucristo, después de su muerte en la cruz, resucitó al tercer día, demostrando así su victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Jesús es considerado un evento fundamental de la Iglesia de la salvación y la base de la fe cristiana. La resurrección de Jesús tiene varias implicaciones para la Iglesia Católica y sus fieles. En primer lugar, la resurrección confirma la divinidad de Jesucristo y su poder para conceder vida eterna a aquellos que creen en Él. La resurrección es vista como una muestra de amor incondicional de Dios y su capacidad para transformar incluso la muerte en vida. Además, la resurrección tiene implicaciones prácticas para la vida de los creyentes. En la liturgia de la Iglesia Católica, la resurrección de Jesús se celebra en la misa dominical, considerada como el día del Señor y el día en que los fieles conmemoran su resurrección. La resurrección también se vincula a la esperanza de la vida eterna y la promesa de los creyentes resucitarán y vivirán en comunión con Dios. La resurrección también tiene implicaciones morales y éticas. La creencia en que la resurrección de Jesús implica a los católicos a vivir una vida justa y virtuosa. Siguiendo los mandamientos, el ejemplo de Jesucristo, la resurrección también invita a los creyentes a vivir con esperanza y confianza en la victoria sobre el mal y la muerte. Muchas gracias.